mucha atención. En Colombia se desató una nueva tormenta política. Y esta vez no viene del Congreso ni del gobierno, sino de algo que muchos daban por seguro: las encuestas. El exsenador Rodrigo Lara encendió el debate al lanzar una acusación directa que sacude el tablero electoral. ¿Están las encuestadoras nacionales respondiendo a intereses políticos? Mientras algunos candidatos suben y otros desaparecen misteriosamente de los sondeos, crece la duda sobre qué tan real es la fotografía que están viendo los colombianos. Lara no solo cuestiona los números, sino el sistema detrás de ellos, asegurando que hay manipulación, agendas ocultas y una pelea silenciosa por influir en la opinión pública. Pero aquí no termina todo, porque sus declaraciones también revelan un choque de fondo entre poder, estrategia y percepción. ¿Estamos viendo la realidad o nos están mostrando una versión diseñada? Hoy te contamos lo que hay detrás de esta polémica que podría cambiar el rumbo de las elecciones. Mire, no es la primera vez que hablamos con usted sobre el tema de las encuestas, porque ya hace años veníamos dialogando sobre las críticas que usted tenía acerca de cómo se hacían las encuestas en Colombia. Finalmente se aprobó un proyecto de ley sobre el tema y aquí tenemos el resultado. Usted hoy que está con la campaña de Abelardo de la Espriella, ¿está satisfecho con los resultados de las encuestas? ¿La metodología que están utilizando las encuestas es la que usted siempre durante años dijo que se deberían utilizar, que se debía utilizar? Bueno, Camila, primero hagamos una pequeña precisión. Yo no soy el autor de la ley de encuestas. Los autores o las autoras son 3 senadoras: Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López Obregón. Ellas presentaron ese proyecto de ley, lo tramitaron y lo sacaron adelante. ¿Yo qué tengo que ver en esta ecuación? Pues que se inspiraron de alguna manera en una ley que yo había presentado en el pasado. Sin embargo, la ley salió, es distinta en muchos elementos a la ley que yo presenté y sobre la cual, digamos, construyeron el proyecto de ley que finalmente resultó en la ley de encuestas. Entonces hago esa salvedad, esa precisión. Yo no soy el autor de la ley de encuestas, son 3 senadoras: Paloma Valencia, Angélica Lozano y Clara López Obregón. Sin embargo, con mucho gusto puedo opinar respecto de esa ley y de las actuales encuestas. Claro, pero como usted ha sido tan vocal o fue tan vocal durante tantos años sobre la manera en que se venían haciendo las encuestas, y lo digo porque aquí lo entrevistamos en varias oportunidades al respecto, sí. Y ya se tramitó esa ley de encuestas, la tenemos con autoría de Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López Obregón. La pregunta es, usted que hoy acompaña una de las campañas, de hecho la segunda que está liderando en las encuestas, ¿considera que estas encuestas sí son creíbles o no? ¿O está como la doctora María Ángela Holguín, que dice que no le crea las encuestas porque depende de quién las financia? A ver, yo creo que hoy las encuestas son de mucho más alta calidad de lo que eran antes, Camila. Yo creo que eso es indudable. ¿Por qué? Porque primero que todo, la ley diferencia o separa entre encuestas y sondeos. Y solo permite que se publiquen básicamente encuestas. Eso significa básicamente que hoy cualquier instrumento que se publique tiene que tener el rigor estadístico propio de una encuesta, porque la diferencia entre sondeo y encuesta básicamente es que la encuesta se rige por las reglas de la estadística. En segundo lugar, las encuestas que se publican hoy tienen un margen de error mínimo del 3% sobre las muestras reales, lo cual ya de por sí eso es un avance muy grande. ¿Qué le introdujeron las senadoras autoras de esta ley a esta norma y que ha generado tanta polémica? La veda, que es lo que ha llevado a que la llamen mordaza, y que consiste básicamente en que ya no se pueden publicar encuestas sino a partir de diciembre, si no estoy mal, que son los meses anteriores previos a la ley que permite esa norma. De resto, pues es mucho mejor. Ahora, obviamente que se necesita que el Consejo Nacional Electoral pues controle la calidad de esas encuestas, porque pues usted puede establecer una serie de requisitos de calidad muy altos, pero si no hay control, pues perfectamente un encuestador se los puede pasar por la faja, porque predeterminar de alguna manera, cumpliendo los requisitos de una ley, a una encuesta para que dé determinado resultado es bastante fácil. ¿Cómo evitarlo? Mediante un control serio, estadístico, científico por parte del Consejo Nacional Electoral. Hoy hablar de encuestas en Colombia es hablar de confianza, porque una encuesta no es solo un número, es algo que puede influir en millones de decisiones. Por eso, lo importante no es quién va ganando, sino cómo se hacen. Una encuesta seria debe tener una muestra amplia y representativa del país, regiones, edades y sectores. Además, debe cumplir con rigor estadístico,
con un margen de error real y verificable, sin manipular datos. También es clave la transparencia. Toda encuesta debería mostrar quién la financia, cómo se realizó y en qué condiciones. Sin esa información no hay garantías. Otro punto fundamental es el control. Entidades como el Consejo Nacional Electoral deben vigilar que los procesos sean limpios y objetivos. Y algo esencial, igualdad. Las encuestas no pueden favorecer candidatos ni ocultar otros. Porque al final, una encuesta bien hecha informa, pero una manipulada puede cambiar el rumbo de toda una elección. Sí, mire, ex senador Lara, en ese sentido usted dice, con esta ley hoy tenemos mejores encuestas. ¿Quiere decir que hoy sí deberíamos creerle a las encuestas que estamos conociendo? En teoría deberíamos creerle a las encuestas porque técnicamente y estadísticamente esas encuestas pues, ya no pueden superar un margen de error razonable que es el 3%. Antes, ¿qué ocurría? Antes, por ejemplo, encuestadoras muy grandes que salen en canales muy grandes le decían al país, miren, aquí tenemos una encuesta con 1.400 muestras, margen de error 3%. Pero usted iba y miraba y en realidad de esas 1.400 muestras, solo 400 eran efectivas, es decir, la muestra se hacía sobre 400 y las otras muestras las desechaban, lo cual multiplicaba el margen de error por 2 veces o 3 veces incluso, y usted podía llegar a márgenes de error de 10, 11, 12 puntos, que en últimas era un margen con el cual el encuestador podía, hipotéticamente, eventualmente, ayudarle al candidato de su preferencia y castigar al candidato, digamos, que no estuviera en su línea. Eso ya está prohibido. ¿Qué necesitamos hoy en día? Que el Consejo Nacional Electoral, con estadísticos, tal como lo exige la ley, controle que efectivamente esas encuestas se están haciendo de manera pulcra y de manera objetiva y sin agenda política. Eso es, básicamente. Excongresista Lara, hay un problema en cómo quedó la ley y es que las encuestas serían, pues por el tamaño de la muestra y otros factores, excesivamente costosas y por eso no tienen, digamos, la frecuencia y son más difíciles de hacer. ¿Qué posibilidades hay de corregir eso o de mover algo para que no sean tan costosas de manera que sí se pueda hacer, que haya otras posibilidades? Digamos, una encuesta seria con un umbral de 3% de margen de error es una encuesta naturalmente mucho más costosa que las encuesticas que se hacían antes, con 300 o 400 muestras efectivas. Lo que pasa es que pues es ya lo que se le está entregando o dando al consumidor político, a la sociedad, a los colombianos, y pues tiene que ofrecérsele un producto de calidad, porque de por medio está la democracia. No se pueden hacer encuestas de baja calidad por el cuento que son más baratas. De pronto lo que sí encarece bastante la realización de encuestas es la obligación que tienen hoy los encuestadores de hacer una regionalización en la toma de las muestras. Esa excesiva regionalización es lo que yo tengo entendido ha encarecido el costo de esas encuestadoras de pronto de sobremanera. Pero pues eso lo introdujeron las senadoras Paloma, Angélica y Clara López en esta ley y así salió y así se hizo. Yeah. Ahora, tampoco creo que sea sano lo que pasaba antes, en donde sacaban encuestas cada 5 días de muy dudosa calidad y que se prestaban para manipular el debate democrático, lo cual es un crimen de lesa majestad. Sí, ex senador, sobre eso le quería preguntar, porque claro, frente al nuevo requisito de margen de error hasta el 3%, pues muchas de las encuestas, recuerdo mucho a Martín Orozco de Invamer diciendo, mire, no les podemos decir los resultados de los departamentos justamente por esta nueva ley de encuestas. Esto no nos deja a los ciudadanos con una parte muy importante sin poder conocer justamente por la misma ley, porque en los departamentos obviamente se sube el margen de error bajo esta nueva ley. Mira, lo que le choca a los encuestadores es que tienen que entregar al Consejo Nacional Electoral básicamente las muestras y el programa computacional con el que las corren. Es decir, si existe un control eficaz por parte del Consejo Nacional Electoral, se detecta cualquier intento de trampa, cualquier intento de manipulación. Y eso es lo que realmente les duele y lo que realmente les irrita. Ellos están ganando más dinero con las encuestas que se están haciendo porque son encuestas hoy en día mucho más caras y mucho más robustas y sofisticadas. Y la verdad es que hoy solamente pueden publicar en los medios de comunicación 4, 5, 6 encuestadoras, que son las más serias, las que tienen los certificados, los requisitos de calidad necesarios para poder publicarlas. Antes, pues cualquier encuestador pirata se inventaba una encuesta y algún medio, uno que otro medio irresponsable se las publicaba. Eso ya no se puede hacer. Miren, créanme que es que es mucho mejor para la democracia que lo que se comunique sea de calidad, sea bien hecho, cumpla con rigor estadístico. Yo no entiendo la verdad por qué la gente se queja de que les estén vendiendo un mejor producto, una encuesta de mejor calidad de las que se hacían anteriormente.
de que existan mecanismos para que a la gente no la manipulen o no la engañen. Eso es básicamente lo que buscaba y lo que busca esa ley de encuestas. ¿Que le sale más caro a los medios? Sí, pero ¿para quién es mejor que le salga más caro a los medios? Para el consumidor, para el colombiano, para el ciudadano que quiere tomar una decisión informada. Yo no entiendo por qué nos preocupamos tanto por el bolsillo de los medios y menos por la calidad del producto que están recibiendo los ciudadanos para tomar su decisión democrática. Cuando le preguntan a Rodrigo Lara qué opina de las encuestadoras colombianas, su respuesta no pasa desapercibida. Y de hecho, enciende aún más la polémica. Lara reconoce que, en teoría, las encuestas han mejorado con la nueva ley y tienen más rigor técnico. Sin embargo, deja clara su desconfianza frente a las encuestadoras nacionales. Según él, muchas de estas podrían estar influenciadas por intereses políticos o económicos, ya que dependen de contratos y relaciones dentro del país. Incluso va más allá y afirma que algunos sectores utilizan las encuestas como herramienta para posicionar candidatos, invisibilizar a otros o influir en la opinión pública. Por eso asegura que confía más en encuestadoras internacionales, argumentando que no tienen los mismos vínculos ni presiones dentro de Colombia. En el fondo, su mensaje es contundente. El problema no sería solo la metodología, sino quién está detrás de los resultados. Le pregunto, doctor Lara, concretamente por la encuesta de Guarumo, que hace una pregunta sobre un hipotético escenario de segunda vuelta y revela esa encuesta lo que han revelado también otras encuestas, y es que Paloma Valencia está más cerca de derrotar a Iván Cepeda que a Abelardo de la Espriella. Usted que está respaldando, apoyando a de la Espriella, ¿qué piensa sobre ese hipotético escenario? Mira, yo le creo, te voy a ser ya muy franco y te voy a dar ya mi opinión política. Yo le creo más, para serte franco, a las encuestadoras extranjeras que a las encuestadoras nacionales. Por una simple razón, las encuestadoras extranjeras no tienen intereses en Colombia o intereses políticos en Colombia. Las encuestadoras no viven de las campañas políticas. Las encuestadoras viven de hacer estudios de mercado a lo largo del año. Entonces están muy atadas a los grupos económicos que las contratan para esos estudios de mercado. Y los grupos económicos que las contratan tienen intereses políticos. Y juegan muy duro a través de sus medios y de sus encuestadoras más afines para posicionar unos candidatos, invisibilizar a otros, despotricar de unos y ayudarles a otros. Y eso, digamos, eso lo sabe todo el país y lo sabe todo el sector político del país. Las encuestadoras extranjeras, Atlas Intel y GAT3, muestran una muy clara ventaja de la campaña de Abelardo de la Espriella sobre la campaña de Paloma Valencia. Obviamente hay un sector, pero déjame terminar, por favor. Obviamente hay un sector que despotrica de Atlas Intel, pero yo les doy solamente un ejemplo. Es la encuestadora más reputada según los índices, según los resultados en las elecciones internacionales. La contratan los grandes medios de comunicación norteamericanos, europeos, los grandes think tanks como Eurasia Group, de Ian Brenner, que es, digamos, el analista de riesgo político más importante del mundo, la contrata para sus estudios. Y esa encuesta ha mostrado de manera constante y reiterada una ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia. ¿Qué encuestadora pone a Paloma por encima? Centro Nacional de Consultoría, la encuestadora del gobierno Petro, la que vive de los contratos del gobierno Petro. ¿Por qué? Porque al gobierno Petro le interesa mucho más que su candidato Iván Cepeda enfrente a un candidato o a una candidata de los partidos, un poco de los de siempre, de los grupos tradicionales, que a un candidato que genere fervor y entusiasmo popular como Abelardo de la Espriella. Permítame, lo interrumpo. Le doy mi opinión muy sincera. Yo confío más en esas encuestadoras internacionales. La otra es GAT3, la que contrata RCN, que también pone muy por delante a Abelardo de la Espriella. Y respecto a los escenarios de la segunda vuelta, miren, si usted va y remonta, ¿qué dijo Inbamer? Pero permítame, lo interrumpo ahí. Pero mire, ¿qué dijo Inbamer en diciembre? Porque eso, pues, digamos, ¿qué dijo Inbamer en diciembre? Pero mire, doctor Lara, déjeme lo interrumpo porque ahí ya me habla de segunda vuelta, porque me parece importante darle el contexto a los oyentes sobre lo que usted va a decir. Y es que, permítame, usted dice, yo le creo a las internacionales, le creo a Atlas Intel. Atlas Intel es la encuestadora que publica la revista Semana y que además, pues ahí es donde más se ha favorecido al candidato que usted acompaña, que es Abelardo de la Espriella. Antes de que sigamos con lo de la segunda vuelta, me parece importante, porque no habíamos tenido la oportunidad de entrevistarlo, es de preguntarle por qué decidió usted sumarse a esa campaña, que yo creo que eso sí le sorprendió a mucha gente. Usted se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella antes de las elecciones del 8 de marzo, donde se dieron las interpartidistas y donde elegimos el nuevo Congreso. Antes de que me haga su análisis de segunda vuelta sobre las encuestas, sí, cuéntenos por qué decidió irse para allá. Bueno, lo expliqué en una columna que escribí y lo hice efectivamente antes de la consulta del 8 de marzo. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente convencido que eso tiene que hacerse sin un cálculo electoral.
Y la verdad, Camila, es que el reto que está enfrentando el país es muy grande. Hay diferentes tipos de izquierda, pero la izquierda que representa Iván Cepeda es una izquierda de naturaleza, de ideología comunista, y es una izquierda al mismo tiempo que contemporiza básicamente con los grupos armados irregulares. Eso es la paz total. La paz total no ha sido nada distinto a una estrategia para mantener el statu quo de grupos armados en el país bajo un ropaje, falso ropaje de negociación. Es una combinación de formas de lucha. Y ese proyecto hay que derrotarlo porque va de la mano con el intento del gobierno de entregarle a un eventual gobierno de Iván Cepeda una asamblea constituyente con las firmas recolectadas, certificadas y listo para presentar el proyecto de ley de convocatoria de una asamblea constituyente. Eso es una amenaza directa al orden democrático y liberal de la Constitución de 1991. Es una amenaza democrática. Y la opción para derrotar a un proyecto de izquierda, que es un proyecto por naturaleza popular, de base popular, es otra candidatura que tenga fervor, entronque y capacidad de movilizar a grandes sectores populares. Y de las candidaturas que hay hoy entre el centro y la derecha, la única que tiene esa capacidad de movilización, de generar sentimiento popular, es la de Abelardo de la Esprilla, y esa es la que le temen en el gobierno de Petro y en la candidatura de Iván Cepeda. A la izquierda le queda mucho más fácil enfrentar a una candidatura de política, digámoslo así, más tradicional, no quiero decir tradicional, más tradicional, más de partidos, más de políticos un poco de siempre, que enfrentar a un outsider que genere fervor y entronque popular. Y eso lo dijo el otro día incluso Iván Cepeda. Le preguntó Daniel Coronel a Iván Cepeda por la alianza entre Juan Daniel Oviedo y Paloma como una forma de absorber el centro. Y Iván Cepeda se rió y dijo, eso es un chiste. Eso muestra que a esa candidatura no le temen, porque la izquierda sabe que a lo único que le puede temer es a otra candidatura que suscite movimiento y aceptación de base masiva y popular. Y el único candidato, lo digo de la manera más objetiva y desapasionada, que está suscitando ese sentimiento es Abelardo, porque es un outsider. Este tipo de elecciones, Camila, son elecciones muy nítidas, son elecciones de contraste. Un proyecto de masa popular como la izquierda, con su gobierno, con su constituyente, contra otro proyecto que genere un sentimiento en otro lado, pero que tenga capacidad de bajar y de movilizar masas, de movilizar a sectores populares, y que es casi que una elección plebiscitaria. Después de todo este debate, queda algo claro. El problema no es solo lo que dicen las encuestas, sino el poder que tienen para moldear la percepción del país. Y ahí es donde la advertencia de Rodrigo Lara cobra sentido. Porque cuando la información que debería orientar termina condicionando, la democracia entra en una zona peligrosa. Y no se trata de negar las encuestas, sino de entender que no todas tienen el mismo nivel de independencia ni de credibilidad. En este escenario, lo que plantea Lara no es menor. Hay una diferencia entre medir la opinión pública y tratar de dirigirla. Y cuando ciertos actores tienen la capacidad de influir en ese proceso, el ciudadano deja de ser libre y empieza a ser guiado. Por eso, más allá de cifras o porcentajes, la discusión de fondo es quién está conectando realmente con la gente. Y ahí es donde figuras como Abelardo de la Espriella entran con fuerza, no desde la maquinaria tradicional, no desde estructuras políticas de siempre, sino desde un fenómeno que no depende de cálculos fríos, sino de identificación, emoción y respaldo ciudadano real. Un liderazgo que no se construye en estudios, sino en la calle. Y eso es precisamente lo que rompe cualquier proyección artificial, porque cuando hay convicción, cuando hay base sólida, ninguna narrativa puede ocultarlo por mucho tiempo. Al final, esto no se va a definir en un gráfico ni en una tabla, se va a definir en las urnas, donde cada colombiano, sin filtros ni interpretaciones, toma una decisión real. Así que más que mirar quién sube o baja en una encuesta, la invitación es a mirar más allá. A cuestionar, a analizar y a no dejarse llevar por tendencias momentáneas, porque el futuro del país no lo decide una medición, lo decide la gente. Si este análisis te aporta valor, suscríbete, dale like, comenta qué opinas y comparte este contenido. Aquí seguimos poniendo sobre la mesa lo que otros prefieren no decir.